estábamos hablando, nos centramos otra vez, polifenoles, limitan la oxidación, es un componente biológico positivo para nosotros. Pero hay otra cosa que es relativamente nueva, que comienza a justificar el por qué la gente que consume moderadamente vino vive más, o si usted quiere, tiene una mortalidad inferior por el total de las causas a los no consumidores de vino. Y este es un estudio experimental que pone de manifiesto solo una serie de cosas. Estos son, imagínense, son ratones a los que los dejamos comer una dieta estándar, y esta es su expectativa de vida, y bueno, viven este tiempo. Les damos una dieta alta en calorías y como es razonable pensar, viven menos. Les damos una dieta alta en calorías y resveratrol. Y curiosamente, a pesar de que comen mucho, que es un elemento negativo, cuando le añadimos resveratrol, dejan de vivir tan poco y viven más. Luego, de alguna manera, en términos globales, el resveratrol, a pesar de que lo sometamos a una dieta alta en calorías, que es absolutamente nefasta, en gran manera los protege del efecto negativo. Y esto ocurre lo mismo en el aumento de peso. Curiosamente, a pesar de que reciben esa dieta alta en calorías, cuando se le añade este producto, no engordan tanto como les tocaba a aquellos ratones que no estaban recibiendo este producto. Y ahora viene en parte la explicación del fenómeno. Esto es un poco complejo, pero trataré de pasar por encima para que ustedes se hagan una idea de qué va. Este producto, el resveratrol, curiosamente lo que hace es establecer un mecanismo mediante la activación de una sustancia, un acrónimo rarísimo, SIRT1, que quiere decir sirtuinas, que es un tipo de proteína que en el ámbito de la evolución de las especies nos prepara contra el hambre. Me explico. La biología de los humanos ha sobrevivido siempre en condiciones de penuria nutritiva. Nosotros hemos evolucionado, o sea, en términos de nutrición, solo en los últimos 50 años comemos aquello que necesitamos. La biología de los humanos y su desarrollo se ha producido prácticamente desde la carencia. De facto, el gran cambio cualitativo de la civilización ha sido disponer de alimentos cada día y continuamente. Este sistema es un sistema generado en la biología, es decir, que nos ha protegido y que nos ha protegido nuestra biología para las épocas de penuria. El resveratrol lo que hace es activar este proceso de forma y manera que nos prepara para situaciones que hoy ya hemos olvidado. O sea, el consumo de 4.000 calorías o 3.000 calorías continuamente cada día es absolutamente nuevo. No tiene más de 100 años en la evolución de nuestra especie. De alguna manera, este efecto justificaría, de alguna manera, con más precisión, el término ese de antienvejecimiento que utilicé antes. Simplemente les pongo esta reflexión porque el proceso es tan absolutamente nuevo como que detrás de este producto ya existe una definición comercial con términos de medicamento. Y como les decía, este producto justificaría el hecho de que los consumidores moderados de vino tuvieran una expectativa, vuelvo a la misma curva, la expectativa, el riesgo relativo de muerte. El riesgo relativo de muerte en las personas que consumen bebidas alcohólicas de tipo vino es mucho más favorable que los que no lo consumen. Y de alguna manera este fenómeno es tan popular que revistas científicas de índole divulgativo, pero de un cierto nivel, es decir, precisamente hablan de los secretos de la longevidad y los genes de la longevidad, que son precisamente aquellos que activan de alguna forma el resveratrol como componente del vino. Esto es tan absolutamente popular que revistas de tipo popular dentro del ámbito de la economía de mercado, como es el Fortune norteamericana, lo colocan en portada. Y de alguna manera la reflexión que ellos hacen, beba vino y viva usted más, ¿no? Quiero decirle con esto que no es una reflexión nacida desde los productores de vino para que la gente consuma más, sino que simplemente es un fenómeno biológico cada vez más conocido y cada vez más evidente. Eso lo pasaré por encima porque de alguna manera constituye lo que ya les he dicho. Y como reflexión final, ¿a cuál llegaríamos? Pues lo que ya les he dicho.
¿Cuáles serían los efectos protectores del consumo moderado de vino? ¿Se acuerdan? Disminuye la oxidación de aquel colesterol malo, que era el que en su origen comenzaba la lesión del vaso y la lesión coronaria. Aumenta la concentración en sangre de eso que hemos dado en denominar colesterol bueno. Aumenta la rotura de esos trombos que se van formando continuamente. Disminuye ese apelotonamiento de plaquetas que son las que son origen del trombo. Aumenta la actividad antioxidante, ¿se acuerdan? Si menos nos oxidamos, más vivimos, menos lesiones hay. Activa las sirtuinas, que son aquel efecto de antienvejecimiento que se producía por la activación de una enzima que nos prepara contra las situaciones de carencia. Aumenta el tamaño de las arterias y tiene un efecto local tópico que ustedes saben que se utiliza ahora circunstancialmente, y hay en determinados lugares en que las curas estéticas pasan por la utilización del vino en una utilización tópica, una utilización sobre la piel, porque tiene un efecto decamante, como que las señoras conocen muy bien, que es una especie de peeling bioquímico utilizando el vino. ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce en una disminución notable de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, insisto, la primera causa de muerte en nuestro entorno, una disminución del riesgo relativo de muerte de todas las causas puestas en global, una disminución de mortalidad por cáncer que tendría que ser todavía más analizado, porque no queda claro, por ejemplo, que eso se cumpla en el cáncer de mama. Un efecto protector de la enfermedad de Alzheimer, y esto lo he dejado para el final, puesto que estábamos hablando del cerebro, me permitió el lujo de hacer un apartado específico de lo que el vino tiene que ver en la patología del cerebro. Me parecía que, puesto que el monotema de hoy iba directamente ligado al cerebro, lo he planteado al final y no en medio de la exposición. Y ustedes me preguntarán, bueno, pues usted está hablando aquí de consumo moderado, consumo regular, y eso, ¿en qué se mide? ¿Cómo se mide? ¿En qué se mide? Nosotros utilizamos en términos científicos el referente común a todas las bebidas alcohólicas. ¿Qué es el alcohol? Pero ustedes ya saben que no es lo mismo un destilado que tenga 40 grados, que por aproximación es un 40%, no es exactamente lo mismo, pero dejémoslo en términos porcentuales, que un vino de 10 grados, porque uno en el mismo volumen contiene 4 veces más alcohol que el otro. Por eso utilizamos un término que suele ser gramos de alcohol al día. Pero yo, para reducirlo más aquí, lo he uniformizado en 3 copas de 120 mililitros al día y 2 copas de 120 mililitros vino día. Lo que es importante es que, en términos acumulativos, la borrachera del consumo de 10 veces 120 mililitros no tiene el mismo efecto biológico que decir que esta dosis repetida en 10 días. Porque lo que es importante es que el abuso no determina ninguna ventaja y el consumo moderado repartido, que sí que las determina. El consumo masivo solo ofrece aspectos negativos, el consumo continuo... Les pongo el ejemplo de aspirina. Usted se toma 5 gramos de aspirina y es muy probable que haga una hemorragia digestiva. Usted se toma 5 gramos de aspirina en 50 días y lo que tiene es un efecto positivo. Es la misma dosis, lo que pasa es que consumieron en tiempos diferentes, ¿no? Y ahora voy a lo que les decía del vino y cerebro, este apartado especial que de alguna manera está hecho especialmente medida, que decir, por la circunstancia que nos reúne aquí hoy. Primera reflexión. El vino, con respecto al sistema nervioso central, es siempre un depresor. O sea, ¿depresor qué quiere decir? Que baja la función, que limita la función, que limita su actividad. Y ustedes me dirán, oiga, pero yo cuando me tomo una copa de vino no me deprimo, me pongo la mar de simpático. Y yo le diré sí, porque lo que estoy deprimiendo son las áreas de alerta, las áreas de la consideración, o si usted quieren, las áreas de la tristeza. Las sigo deprimiendo, pero saco a flote una circunstancia que yo identifico como positiva. Esa es la primera reflexión. Capacidad adictiva, sin duda. El alcohol tiene capacidad adictiva. Y tiene 2 variantes la capacidad adictiva. Una, la dosis y la frecuencia, y otra, la personalidad. Porque en los ámbitos de la adicción hay un componente biológico que es particular. Para muchas cosas,